Gracias por estar aquí, hermanos, todos ustedes. Que Dios les bendiga. Tenemos un día lleno de bendición. Yo creo que Dios tiene una gran bendición para nuestras vidas, como ya empezamos de una manera excelente. Amén. Fíjense que antes de orar, no quiero usarlo como introducción porque a propósito estuvo muy bien la introducción. Pero yo quiero recordar que hace muchísimos años se estableció por primera vez lo que vendría siendo el día de hoy, la fiesta de Pentecostés. Hoy, contando desde la resurrección de Jesús, son 50 días hasta el día de hoy. Entonces en aquel tiempo se estableció, después de que el pueblo de Dios salió de la esclavitud de Egipto. Y según la contabilidad, a 50 días, Dios entregó el libro de la ley, entregó lo que venía siendo también los 10 mandamientos en ese tiempo. Y también estableció unas fiestas muy importantes, que viene siendo la Pascua, que fue celebrada en Egipto, y luego después lo que venía siendo la fiesta de las cosechas o de las primicias o de las semanas, como se menciona en la Biblia. Era la fiesta de las primicias, se celebraba presentando los primeros frutos de las cosechas. Aunque tuvo un tono muy especial, muy religioso en ese tiempo, porque si recuerdan, el pueblo de Israel pasó 40 años caminando en el desierto. Entonces se enfocó en la fiesta más religiosa. Pero yo quiero ver el propósito del Espíritu Santo o el día de Pentecostés como medianamente hemos celebrado nosotros. Creo apenas el día de hoy estoy echando un vistazo a eso. Pero se me hizo muy interesante porque estaba pensando en el propósito del Espíritu Santo, el derramamiento del Espíritu Santo. Y por eso tengo el título el día de hoy: ¿cuál es el verdadero propósito del Espíritu Santo? Y no es por demás que empecemos orando. Amén. Señor, te damos gracias por este día, Señor. Te damos gracias porque según la Escritura se celebra el día de Pentecostés. Aquel día, Señor, el que tú, como ya habías dicho, que traerías la promesa del Padre. Ese fue el día en el cual se derramó tu Espíritu Santo sobre aquella gente, alcanzando a todos nosotros hasta el día de hoy. Te pido, Señor, que en esa provisión y en esa bendición permanezcamos de una manera coherente y de una manera fuerte y poderosa, Señor, en tu Espíritu. Gracias, Señor, por toda la bendición que has derramado sobre tu pueblo. Recibimos el día de hoy como un renuevo la bendición de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, para eso vamos a abrir nuestra Biblia ahí por el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 1 al 4. No tengan expectativas, porque Cristo ya cumplió su palabra en nuestra vida. Nos ha dado todo lo que nosotros necesitamos para vivir la vida de piedad y de bendición. Pero vamos a aprender algo más acerca de ese propósito del Espíritu Santo en nuestras vidas. Dice la palabra de Dios
que cuando llegó el día de Pentecostés, estando todos, escuche, unánimes, juntos, estaban todos unánimes y estaban juntos. Y de repente, por esta acción de estar unánimes y juntos, vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban reunidos. ¡Qué tremendo! Imaginaba en ese momento casi corriendo algunos, queriendo salir de ese lugar, porque no entendían qué estaba sucediendo. Pero entonces se llenó toda la casa donde estaban todos sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. O sea, no hubo quien fuera o no fuera bautizado por el Espíritu Santo en ese momento. Fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y dice, y luego fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¡Qué impresionante! ¡Qué impresionante lo que estaba sucediendo en ese momento! En esa primera cosecha, podríamos decir. Hay unas palabras muy importantes aquí que tenemos que tomar en cuenta, porque atañe a la iglesia, atañe al pueblo de Dios. Tenía tantas cosas por mencionar. Entre esas era nuestra visión que tenemos ahí, porque es muy importante para nosotros como iglesia. Hay una palabra, unanimidad. Dice que estaban unánimes juntos. Y viene de una palabra que yo no sé pronunciar porque es griego, pero hay un acercamiento, que se dice homotumadón. Y esta palabra quiere decir en nuestra lengua que coincidían en las acciones que ellos tenían. ¡Wow! Eso me llama la atención. Coincidían en las acciones que ellos tenían. Si ellos ahí en ese tiempo tenían un programa de seguimiento, ¿saben qué hacían? Todos iban para allá. Todos estaban en acción. Nosotros como familia, cada año hacemos algo. Cuando eran niños mis hijos, nos íbamos de party al basurero. Sí recuerdan que lo he dicho. Pero íbamos, era un tiempo muy especial para nosotros, ir juntos. Y ahora en nuestros tiempos, lo que hacemos también como familia es que cada año hacemos como un tipo de celebración familiar. Y es que nos vamos toda la familia en un día a la playa, nos sentamos ahí, algunas veces platicando, algunas veces comiendo, pero ahí disfrutamos el tiempo. Y lo hacemos cuando ya los muchachos han levantado la cosecha y nos vamos a disfrutar un buen rato como familia. Y todos juntos. Entonces, ellos aquí coincidían en las acciones que hacían. Había
algo en el trabajo que ellos realizaban como pueblo de Dios. Y ellos accionaban e iban juntos o llevaban a cabo las tareas que había en ese lugar. Si era de ir al tiempo de oración, iban a la oración. Si era el tiempo de ir a visitar, iban a visitar. Si era el tiempo de alimentar a los necesitados, lo hacían también. Esa es la palabra tan profunda que hay en la unanimidad que ellos tenían. Coincidían y también tenían un criterio, todos los que estaban allí. Y es que si ellos tenían algún asunto que tratar, lo trataban todos juntos en el liderazgo y todos estaban de acuerdo en lo que ellos estaban haciendo. Pero eso es muy importante. Cuando tú sabes bien, puedes decir dentro de tu familia, que cuando hay unidad, cuando hay unanimidad, el resultado va a ser una bendición tan especial en la vida de ti y de tu familia. Va a haber un derramamiento de bendición tremendo. Entonces, así era como estaban ellos. En todo lo que juzgaban, en todo lo que decidían, estaban todos de acuerdo en lo que hacían. Y no en balde fue lo que sucedió en ese momento. Hermanos, ustedes saben que el queso que es de vaca, ¿de qué tiene su derivado? ¿De qué? De la leche. Esta palabra también tiene un derivado bien especial. Me gusta. Me encanta el derivado que tiene. Es una palabra compuesta. La primera es homos, que significa mismo. Wow, eso está bien. Significa mismo. Y la otra palabra, tumos, significa mente. Eso es algo tremendo. Es algo muy especial, pero debe ser recurrente en la iglesia. O sea, que tu alma esté unida al alma de otros. De que haya un mismo modo de pensar. Y no digo, por ejemplo, tú tienes tus asuntos en tu casa. Ahí sí. No vamos a tener la misma mente. Pero me refiero como nosotros tenemos una visión. La sembramos en nuestra mente. Coincidimos en eso. Sabemos que tenemos que levantar líderes en la iglesia. Ahí está el punto. Es una palabra sumamente interesante. Imagínate que podamos vivir en esa manera dentro de los asuntos de la iglesia, que tengamos una misma mente. Wow, es que, ¿sabes qué? Mientras estaba ahí pensando en esto, pensaba en todos los ministerios que hay. Como nosotros también salió, no sé por qué, pero ahí lo tengo, salió que somos una cofradía. Cada iglesia es una cofradía. Pero tenemos que tener la misma mente. Ellos tienen su desarrollo en su iglesia, nosotros tenemos el nuestro. Pero el punto principal es lo que nos tiene que mover, motivar. Y sabemos, es Cristo el que está en medio
y la iglesia dando vuelta, como lo que se mencionaba en la introducción por parte de Esteban. Y decir, ay, híjole, ¿qué quieres que haga? Es tremendo. Pero hay una gran bendición en todo esto. Imagínate que tengamos esa misma manera de pensar. Algo que para Dios es posible, aunque para el hombre a veces es imposible. ¿Por qué? Porque a veces actuamos con egoísmo, con orgullo, con envidias, y no puede haber unicidad en nuestras mentes como hijos de Dios. Yo creo que tenemos que volver a este tiempo. Miraba yo en este texto también de que todos empezaron a hablar en lenguas y estaban atónitos. ¿Qué está pasando? ¿Por qué está hablando mi lengua? Parecía incomprensible, pero yo veo que ahí hubo una interpretación. Hubo una interpretación de parte de Dios cuando el apóstol Pedro se para y empieza a hablar. Y cuando iba platicando, cuando iba hablando, todos se compungieron de corazón. Y dijeron, ¿qué haremos? Y ahí les suelta la palabra el apóstol Pedro. Arrepiéntanse y conviértanse. Y dice más, para que vengan tiempos de refrigerio de parte del Señor. Es un tiempo de refrigerio lo que estaba sucediendo. Entonces, esa es la palabra tan interesante. Según el diccionario me mencionó. Y me pareció tan interesante. A mí, yo creo que es importante que podamos tomarlo realmente en cuenta. Sí, que a veces es o puede ser imposible para los hombres, pero para mí yo no creo que sea imposible. Yo creo que es posible que pueda haber unicidad, porque es lo que había en esta primera iglesia. El deseo, es decir, es andar en un mismo pensamiento, y otra vez, no estamos generalizando, pero en los asuntos que conciernen a lo que es la iglesia. Tenemos una visión, tenemos una misión, una manera en la cual podemos llegar a cumplir esa visión. Y es tan sencillo. Lo hacemos por medio de cursos, por medio de estudios que tenemos, por medio también desde aquí, por medio de la prédica. Es nuestra misión, la cual nos tiene que llevar a nuestra visión, a su cumplimiento. Pero hay veces que algunos dicen, es que ya lo hice. Pero yo me he dado cuenta cuánto Dios me ha enseñado a través de lo que ya he hecho varias veces. Es impresionante. Entonces, es andar en un mismo pensamiento. ¿Y saben qué? Es el deseo del apóstol Pablo también. Filipenses capítulo 2, verso 1 enseguida. Escuche con atención. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completen mi gozo sintiendo lo mismo. Otra vez, qué tremendo. Sintiendo lo mismo. Es ese mismo pensamiento, esa misma manera de pensar. Teniendo el mismo amor,
unánimes, otra vez la palabra, unánimes, sintiendo una misma cosa. El apóstol Pedro, el apóstol Pablo están viendo exactamente en la misma manera. Y hasta podemos decir que el apóstol Pedro estaba predicando, hablando a los judíos, y el apóstol Pablo más general, pero enfocado en los gentiles. Pero tenían el mismo pensamiento por vida de Dios. Igualmente estaban pensando. Tenemos que tomar esa palabra de bendición. Tenemos que hacernos de esa palabra para nosotros. Entonces, dice, nada hagan por contienda o por vanagloria, porque pierde ese sentido. Nada hagan así, antes bien, con humildad, estimando a cada uno, a los demás, como superiores a sí mismos. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino por cada cual también por lo de los otros. Haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, quien siendo Dios se despojó a sí mismo. Imagínate como el hombre más importante en este momento en el mundo, que no te bajas a donde están los débiles. Pero Cristo fue diferente. Y es el llamado que nos hace en este tiempo a nosotros. Es posible en Cristo. Es nuestro deseo, o mi deseo también ha sido que podamos llevar a cabo lo que Dios nos ha encomendado como iglesia. Esto precisamente, levantar líderes. Pero no es nada más de ir y levantar líderes. Tenemos una misión. Para poder adquirir el mismo sentir, el mismo pensamiento, necesitamos meternos en lo que como iglesia estamos haciendo. No voy a traer a la iglesia de Tuxpan para que se meta en nuestra visión. No voy a traer a la iglesia de Pastor Amado para que se meta en nuestra visión. No, en este sentido, somos una cofradía y vamos nosotros caminando en nuestra visión. Pero sí, con las otras iglesias sí tenemos en común, y tiene que ser en común Cristo en nuestra vida. Eso es justamente lo que tiene que ser. Ese es el deseo que tenemos, de que la visión de nuestra iglesia sea tomada en cuenta por todos. Y llegamos, y lo primero que podemos ver es que ahí la tenemos. Nuestra visión. Nuestra meta del año, que algunas veces, a partir de algunos años para acá, tenemos un plan para cada año. Y es precisamente apasionarnos por Cristo. Pasión es hacer lo que Cristo hizo. Entregó todo por Dios. Se entregó a sí mismo. Eso es entrega. Eso es la pasión. Cuando hablamos acerca de la pasión de Cristo, hablamos que hizo todo esto de una manera incondicional. Y por supuesto, como dije antes, nuestra misión es llegar a la conclusión de nuestra visión, que yo sé que no vamos a llegar en un tiempo, porque esta visión nos va a mantener en los próximos 500 años. O si Cristo viene, entonces se va a acabar. Pero si no, va a seguir. Levantar líderes. Unanimidad, un mismo pensamiento, un mismo corazón. Es lo que estaba sucediendo en este lugar. Y cuando hubo esa unidad, esa unanimidad, entonces, ¿qué sucedió? Vino la llenura del Espíritu Santo. Donde hay contienda, habrá ese derramamiento. Donde hay celos, vendrá ese derramamiento.
Donde hay odio, vendrá ese derramamiento. Donde habrá pecado, vendrá ese avivamiento. No es una gran bronca el pecado, pero lo que sí, rebeldía. Ahí está el punto. Porque si alguien peca, se arrepiente de corazón, está perdonado. Entonces, para que venga ese derramamiento del Espíritu Santo, tiene que haber unicidad. Espíritu, alma y cuerpo otra vez. Ese es el punto. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en diferentes lenguas. Los judíos que venían de otros países empezaron a entender lo que estaban diciendo aquellos hombres en sus propias lenguas. Y algunos decían, están borrachos, están mal. Lógicamente requiere de orden todo esto. Era, aunque lenguas terrenales dadas de manera sobrenatural, pero había también las lenguas angelicales en ese momento. Porque hubo una transliteración de las palabras y el apóstol Pedro, empieza a decirles, les empieza a aclarar lo que realmente estaba sucediendo. Cuando hay unicidad en la iglesia, el Espíritu Santo se va a manifestar. El verdadero propósito es recibir las primicias de parte de Dios, es servir. Porque el que habla en lenguas puede dejar atónitos a los demás. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está pasando? Está sirviendo. Porque va a llegar el momento en que va a preguntar, ¿qué está pasando? El que impone sus manos y alguien sana, está sirviendo a Dios. El que presta ayuda, está sirviendo a Dios. Todos los dones espirituales son para el servicio a Dios. Todos los dones que hay son para bendecir, son para bendición. Antes de que esto sucediera, Lucas 24:49 nos dice, Jesús dijo, ahora voy a enviar lo que ha prometido mi Padre, pero ustedes quédense en la ciudad hasta que sean investidos del poder de lo alto. Ya investigamos esa palabra. Ya sabes qué significa. Otorgar, conceder y conferir autoridad. Fue un investimiento interno a nosotros. Fue algo que cambió nuestro ser en todo. Hechos 1:4 dice lo siguiente: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, escucharon de mí. No se desesperen, quédense en la ciudad hasta que sean investidos del poder de lo alto, hasta que reciban la autoridad. Y ya vemos en Hechos 1:8, porque estaban preguntando, ¿y cuándo vas a restaurar a Israel? Pero dijo, no les concierne a ustedes. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Eso es servir a Dios.
Y ha sucedido en toda la historia. Ha sucedido. Lo vemos a través de nuestros ojos. Así como hemos sido testigos, hemos visto también cómo otros han sido testigos al ir y llevar la palabra mediante el servicio a Dios, por la investidura, por el derramamiento del Espíritu Santo. Es cierto que el hablar en lenguas edifica a sí mismo, pero la interpretación entrega un mensaje de bendición. Tanto que la gente, como sucedió aquí, ¿qué haremos, varones? ¿Qué haremos? ¿Cómo estamos? Si en verdad estamos llenos del Espíritu Santo hoy. Sí, hay un mensaje de bendición. El que predica acerca a los pies de Cristo a los que creen en el mensaje de Él. El que tiene el don de sanidad está sirviendo a los demás. El punto principal es el servicio a Dios en el reino de Dios. Debe ser el motivo que debería de haber en toda la iglesia, en el mundo. En México, en Estados Unidos, en China. El servir a Dios de una manera especial. ¿Saben qué? Necesito subirme al caballo bruto porque se me está acabando el tiempo. Y hemos pedido a Dios que nos dé la gracia para tener entendimiento de la investidura. Lo he pedido en oración los martes ahí, de parte de Dios. Pero tiene que haber unicidad de espíritu, unicidad en la iglesia, para que haya entendimiento. Porque cuando en nuestra mente está ocupada por diferentes cosas, si son de santidad o si son mundiales, no va a haber claridad y no va a haber entendimiento. Necesitamos el entendimiento de parte de Dios. Es lo que queremos. Y cuando tengamos el entendimiento, como hay unicidad, la iglesia va a ser tan fuerte que es muy difícil que los hermanos se aparten de Dios cuando existe la unicidad de espíritu. Cuando estamos cubiertos por el mismo espíritu. Es lo que he orado, es lo que hemos orado. Para que entienda y podamos tomar la actitud. No sé si han visto, pero con la cara levantada como iglesia. Cuando puedo presumir que me he subido en un avión. Pero cuando subes está como un auto. Pero llega un tiempo en que cuando va tomando altitud, se pone con la cara enfrente. El pueblo de Dios tiene que aprender a levantarse con la cara enfrente, por medio del entendimiento de Dios. Tiene que pararse fuerte. Hermanos, en el amor de Cristo, cuando tú tengas el entendimiento, nunca te vas a apartar de Dios. Porque vas a conocer tu identidad. Vas a tener el sentido de pertenencia. De que perteneces a un cuerpo. De que perteneces a una cofradía. De que pertenecemos a Cristo. El último punto que quiero tratar, espero hacerlo en pocos minutos, pero no lo anoté. Pero está en el libro de los Hechos, capítulo 6, verso 1, enseguida. No hice puntos ahí, pero tengo la escritura aquí. Y yo quiero que escuche con atención.
en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los de habla griega contra los de la habla hebrea. Empezaron a quejarse porque las viudas estaban siendo desatendidas, las viudas de los griegos. Eran mujeres de más de 60 años que muy difícil andaban en los chismes en las casas. Eran mujeres adultas que ayudaban a las mujeres más jóvenes. No era de esas mujeres que iban por allá y por acá. Es lo que nos dice la Escritura en otros textos. Entonces, sucedió que hubo desacuerdo. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Dijeron los apóstoles. Y dijeron: buscad pues, hermanos, de entre ustedes a 7 varones, buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. 3 cosas esenciales, porque estos ya habían estado ahí en ese lugar. Y nosotros, dice, persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban. ¿Recuerdan algo de la historia de él? Varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Y estaba Felipe también ahí. Estaba Prócoro, estaba Nicanor. Había varios ahí, entre esos 7, Timón, Parmeneas y Nicolás. Estos eran hombres que entre todos dijeron: ahí está él, ahí está él también, ahí está él. Y todos estuvieron de acuerdo, porque eran hombres llenos del Espíritu Santo, eran hombres llenos de sabiduría, eran hombres llenos de fe. Tenían buen testimonio delante de los demás. La gente los conocía. Sabía lo que hacían, a qué se dedicaban. ¿Y sabes qué? Estos hombres que eran llenos de buen testimonio, del Espíritu Santo y de sabiduría, ¿sabes cuál era su servicio? ¿En qué se iban a ocupar? Limpiar las mesas, dar alimento a las viudas. Hombres llenos del Espíritu Santo. Hoy celebramos el tiempo de la primera cosecha. Y yo quiero que esto sea una cosecha para todos nosotros. Quiero que Dios nos dé un mensaje. Estos 3 aspectos tan importantes en el creyente que estaban sirviendo en las mesas. Amalia requiere de sabiduría. Requiere ser llena del Espíritu Santo. Requiere un buen testimonio. ¿Saben para qué? Para hacer el aseo en los baños. Es necesario. Necesitamos el Espíritu Santo. Necesitamos que haya una manifestación del Espíritu Santo en nuestra vida. Fue lo que sucedió
en esta etapa tan especial. Tengo un pequeño regalo para ustedes. Tómalo como una cosecha. Pero quiero animarte para que te comprometas con Dios a poder movernos en unicidad. Que abracemos lo que Dios nos ha entregado. Esto es lo que somos. Una cofradía. Gente con un mismo propósito caritativo o religioso. Es lo que somos. El hermano Nelson, ahí en el Tigre, es una cofradía. Ellos tienen su visión, pero son una cofradía. Independiente en su misión, pero juntos en un mismo espíritu, movido por Cristo. Eso es justamente lo que somos. Yo quiero invitarles para que pasen. Pastor Horacio, ¿puede pasar, por favor? Y ayúdenme parándose ahí con estas bolsitas que tengo aquí. Vamos a hacerlo como una primera cosecha. No hay más acá, pásale para acá. Como una primera cosecha de parte de Dios. ¿Está bien? Vamos a pasar, cada uno va a recibir una bolsita. Si les gustan las nueces, le atiné. Y si no, guárdenla. ¿Está bien? Y tenemos ese logo, consérvalo. No sé qué vas a hacer con él, pero consérvalo. Y recuerda lo que somos. Gente que con un mismo propósito. Y quiero recordarte, iglesia, estos hombres que servían a la mesa eran llenos del Espíritu Santo, tenían buen testimonio y tenían sabiduría. Y eso lo tienes tú. Amén. Pueden pasar, por favor, de uno así. De este lado, por acá, de esta mesa, y luego después de acá, ¿está bien? Por favor. Los que son una cofradía. Y no nada más de aquí. La segunda cosecha no ha llegado, pero está por llegar. La segunda cosecha va a ser cuando Cristo venga. Pero por mientras, la primera cosecha está en nosotros. Pueden conservar el logo. La almendra pueden comérsela, no la guarden. Yo quiero terminar orando en este momento. De parte de Dios, yo creo que tú, no tengo ninguna duda, de que tú tienes la sabiduría de Dios. Tú la tienes. Tus decisiones deben de ser pragmáticas o basadas en la verdad de la palabra. Si vamos a estar unánimes como aquellos hombres que estaban ahí, es decir, estar en unicidad de propósito y en nuestra vida.
Somos una cofradía. Ahí, si te fijas, está la C, cofradía, la U, de unidos, y la cruz, un símbolo muy importante para nosotros, Cristo, nuestro motivo por el cual estamos aquí. Amén. Eso es lo que somos. Una cofradía unida en espíritu. Amén. Lo que veo es una iglesia fortalecida. Una iglesia de buen testimonio. Una iglesia llena del Espíritu Santo y con sabiduría. Somos una cofradía. Señor Jesús, yo te pido, Señor, en este momento, que a través de tu palabra haya entendimiento de toda la sabiduría que has puesto en nosotros. Te pido, Señor, que a partir de este tiempo empecemos a vivir esa cosecha que ya tenemos, que ya tuvo, Señor, su cumplimiento a través de ti, Jesucristo. Gracias te damos, Señor, porque tu palabra es verdad. Gracias, Señor.